Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Palabras grabadas en la piedra. Loki, un Asen, ha traicionado a Baldur. Baldur ha muerto. Votan, rompiendo el silencio, llama a Hermod, el mensajero de los dioses, y le dice Hermod: sube a mi caballo Sleipnir y cabalga hacia el reino de Muspelheim. Allá encontrarás ahora a Baldur. Pide que no sea devuelto. Y Hermod monta el caballo de Votan y cabalga durante 9 noches, las mismas que Votan debió pender en el árbol Yggdrasil para recuperar las runas. Siempre descendiendo va Hermod, el mensajero de los dioses, por oscuros caminos hacia el reino subterráneo de Muspelheim, en la tierra interior. Llega hasta sus puertas, donde una sombra le cierra el paso, es Modgund, la guardadora del umbral. Soy un Asen, dice Hermod, hermano de Baldur, y vengo a llevarle de regreso a la superficie de la tierra, para que podamos reconstruir la bella Asgard. Modgund le deja pasar y le guía en dirección del polo sur, debiendo cruzar por el interior del polo norte. Sin dificultad. Avanza Sleipnir. Y así llega Hermod donde se encuentra Baldur, en una sala amplia, sentado en un sitial alto. A su lado se halla su esposa Nanna. Hermod le habla a Baldur: óyeme, los Asen piden que tú vuelvas, que regreses para reconstruir Asgard. Pero Baldur no responde. Se escucha, en cambio, una voz profunda que llega desde un lugar invisible: no, Baldur no volverá. Se quedará aquí mientras no lloren por su regreso todos los seres. Todos los Asen, mientras no se lamenten con lágrimas de sangre por lo que perdieron. Baldur hizo una seña a Hermod para que se acercara, y, sin hablar, le entregó el anillo Draupner, que es el símbolo del recuerdo de los días eternos. Así es como Hermod, el mensajero de los dioses, regresó de su peregrinar en busca de Baldur, en la tierra interior, y se puso a viajar por la superficie de la tierra empobrecida, martirizada, exclamando: llorad. Llorad todos la ausencia del hermoso Baldur. Pedid por su retorno entre nosotros. Y lloraron los gigantes en las alturas de los valles, dentro de las montañas de la patria. También los seres invisibles y hasta Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Los Vanen en el alto cielo. Muchos de nosotros, aún seguimos llorando, mas, dentro de una caverna lóbrega, un monstruo mitad animal mitad hombre. Tiene sus cuencas secas. Soy Tok, la oscura, dice, y soy el lobo. Fenrir. ¿Por qué he de llorar? ¿De qué me sirvió a mi Baldur? Él fue el enemigo de todo lo que yo represento. Era Loki, el traidor, el que tiene 1000 formas, que se disfraza y se oculta en las turbias aguas del Samsara. Solo cuando los seres que habitan la superficie contaminada de la tierra hayan derramado todas sus lágrimas, al finalizar el crepúsculo de los dioses, solo entonces será posible que Baldur retorne, montando el caballo Sleipnir, de 8 patas, de Votan. Las 8 divisiones del tiempo de los Asen, los 8 senderos, al finalizar el Kali Yuga, el caballo blanco de Kalki, del último Avatra. En su mano derecha empuñará la espada flamígera. Y vendrá a rescatar de sus prisiones a los héroes que aquí siguieron combatiendo por la restauración de Asgard. Vendrá con su Wildeseer, su horda furiosa, su Seinerier, a derrotar a los traidores y al enemigo, para siempre. Y retornará la Edad Dorada. El reino de Saturno y Rea. Y de un linaje de oro. El más preciado. El uno poblará y el otro polo. Porque yo, Hermod, el mensajero de los dioses, he guardado el anillo Draupner, del recuerdo de los días eternos, Weltanschauung. Cosmogonia. La visión del mundo, o Weltanschauung nuestra, es simple y grandiosa, es una guerra cósmica. Explicar un hecho simple es dificilísimo, sobre todo cuando se trata de traducirlo al lenguaje de la mente racional. Como siempre aconteciera, son los antiguos los que nos facilitan el camino. Ellos emplean un lenguaje simbólico,
poético, de una poesía cósmica, que es captado por otros centros. Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Del hombre, otros cerebros, o por secciones del cerebro que aún no se desarrollan, o que se han atrofiado por falta de uso. Hay varios cerebros en el hombre, en su cuerpo físico y fuera de él. Mis libros también reactivan estos otros cerebros y deben ser captados más allá de la pura racionalidad. Las mujeres superiores se encuentran especialmente capacitadas para ello. Pues, al revés del hombre, piensan con el cerebrum emocional, con el plexus simpático, mayormente, pero esta Weltanschauung, nuestra cosmogonía, deberá entenderse con el cerebro del espíritu, con una superconciencia, por oposición a una subconsciencia colectiva. Un superconsciente personalizado. La música también nos sirve. En especial la música de Bach. Ahora bien, cuando el cerebro racional ha podido ser sobrepasado por otro tipo de pensamiento, ya sea porque ha sido, además, puesto al servicio y a disposición de una deidad, o de un arquetipo suprapersonal, conectando el yo con la mónada, se produce la magia de un conocimiento instantáneo, de un pensamiento no pensado, de una memoria no recordada. La explosión. Es imposible penetrar el misterio insondable de la primera explosión. Por analogía con la bomba atómica podemos concluir que aquí se encuentra el principio del mal, de una ciencia y tecnología desviadas. Quien haya producido la explosión en el universo visible a los ojos de la carne terrestre, lo ha hecho bajo un impulso maligno, aun si ella fuera el resultado del azar de una casualidad. En esa explosión se origina la creación de los pares opuestos, los átomos, las partículas, los vientos astrales, las químicas, las mecánicas celestes, las leyes, los tiempos, las gravitaciones y los eternos retornos de lo mismo. De esa explosión vienen las nubes cósmicas, los astros, los soles, las galaxias. Y todo empieza a expandirse, a ampliarse, a desplazarse, en busca de algo así como de un espacio vital de la mecánica, un imperialismo de la materia, del universo de la luz visible y de sus leyes implacables, una invasión a expensas de lo que parecería ser la nada, pero que en verdad es otro universo, no regido por las leyes mecánicas de la explosión, sino por otras leyes, o por ninguna. ¿Cómo lo vislumbrara Nietzsche? Llamémoslo, por esto, un universo del espíritu. Esto podría parecer gnosticismo y hasta dualismo, si no fuera porque además de esos dos universos existen otros muchísimos, inimaginables, de pura imaginación, como esas partículas de la ciencia cuántica, los mindones de mind, mente, o como los números imaginarios. Universos inexistentes, que, sin embargo, existen. Miguel Serrano. Por ello, el hitlerismo esotérico no es un dualismo maniqueísta, ni siquiera un gnosticismo. Lo hemos dicho en otra parte, es tantrismo, botanismo. Paganismo pluralístico. Para los efectos de esta exposición vamos a circunscribirnos a la explosión primera y a la extensión de su contagio en un otro universo, apreciado como la nada. Aunque se haga difícil comprender como un universo material de leyes precisas, de química esencial, pueda sostenerse en la nada, a no ser creando eternamente, lo que se contradice con las combinaciones finitas de su mecánica, repitiéndose en un eterno retorno de lo mismo, que así provee, y sólo de este modo, una plataforma de sustento para su existencia real o ilusoria. Sin embargo, y por causa de la entropía gravitacional, se pondría un límite a la expansión, a no ser que el círculo del retorno se alimente de esa energía que roba a ese otro universo, donde es inextinguible, corrompiéndolo con el apetito desenfrenado de su voluntad de poder, eternamente renovada por la acción vampírica y la esclavización del tiempo, del dios Cronos, transformado en un ayón servidor. El Cervan mitraístico. De este modo el círculo del eterno retorno amplía los bordes de su
Circunferencia penetrando otro universo, invadiéndolo, alterando su prístina pureza, de un modo corruptor, imperialista por así decir, se alimenta de esa pureza, de esa sangre, para que le permita seguir existiendo y eternizando su energía finita, gracias a esa expansión. El círculo y la esclavitud se agrandan, repitiéndose. Como una mancha, el mal extiende su contagio, su horrible invento. Sus espacios y sus tiempos. El imperialismo, no el imperium, es el comienzo de una decadencia. Cronos. El tiempo, pareciera moverse en órbita en torno a algo, así como nosotros. Nos movemos en torno a Crono-Saturno, lo que hace emitir ondas gravitacionales que desgastan nuestras energías y nos deslizan hacia la muerte. La expansión del universo visible se cumple en giros tácticos, con una estrategia envolvente, de bolsones. Por ello, el eterno retorno pierde fuerza en cada ronda, y, por allí, en algún recodo, aparece el Ragnarök, el crepúsculo de los dioses, al final del Kali Yuga, de la Edad del Hierro, la actual. El viento solar podría alcanzar la zona del gran silencio, del silencio total, donde, al parecer, ninguna vibración llega. Y hasta la luz es succionada por los hoyos negros, por el sol negro, o tubo astral, por esa esvástica, donde todo se desmorona sobre sí mismo. Todo lo visible y conocido por la mente racional. Es la implosión, el paso a otro universo, a la antimateria, donde se va en dirección opuesta, donde rige otro tiempo. Un tiempo aún no usado, en reserva, un Dios aún no encarnado, no encadenado. A la roca del mediodía del eterno retorno. La eternidad es tiempo no usado, tiempo en reserva, dijo el gran escritor y poeta hitlerista Knut Hamsun. La ciencia mecanicista, explosionista, cree que el universo visible tiene algo así como 10.000 millones de años, y que acabará también en un plazo prefijado. Los sabios rishis de la India védica determinaron los periodos del eterno retorno por kalpas, manvantaras y yugas. Círculos dentro de otros círculos. Estamos al final, cuando la corriente se encuentra con las fauces abiertas del lobo Fenrir, en el Kali Yuga, el cuarto periodo, el de hierro. Siendo los otros tres anteriores el de bronce, el de plata y el de oro, la edad dorada, el paraíso primordial. Nuestra cosmogonía concibe una quinta edad, que viene a ser como el resultado del juicio del Kali Yuga, la edad de plomo, indescriptible por su horror. Y lo cree porque estas son figuras simbólicas de la alquimia tántrica, siendo desde el plomo de donde vuelve a remontar la involución, transmutándolo en oro de regreso hacia la edad dorada, al Satya Yuga. Es desde el plomo de donde recomienza la ópera magna de los héroes en combate. Desde allí, por medio de la implosión, o sea de la ciencia antigravitacional, se hará posible vencer la entropía, el desgaste, y el cansancio de la materia, remontando las edades a la inversa, hasta alcanzar el oro alquímico, el aurum potabile que se bebe y entrega la inmortalidad con el cuerpo de Vajra roja Rubedo, las estrellas rojas gigantes, antes del final, logrando saltar a otro universo. Salirse. Vajra llaman los rishis arios a esta materia roja, detenida justo en el momento crítico de su expansión, imperialismo y desgaste, fijada allí. Poco antes del segundo fatal de su decadencia, en una enana blanca, para convertirse en una momia del firmamento que pesa como el plomo, o desintegrarse en una explosión inversa, por desgaste y cansancio, yendo a depositar su materia perdida en el vientre de algo parecido a un robot golem, que se alimenta de esa destrucción, para así poder recomenzarlo. Todo en otro kalpa, en otras rondas, en el eterno retorno. Se ha dicho que el mundo es un pensamiento más que una máquina. Pero es un mal pensamiento. Y más que un sueño, esta creación es una pesadilla. Un invento fracasado, una monstruosa imitación. Es la corrupción de algo que fue otra cosa. El demiurgo.
Si fuera cierto que todo el universo visible ha tenido su origen en una sola explosión, algo tiene que haber preexistido a esa explosión, que estaba allí y que explotó. Aunque fuere la nada. La inexistencia existente de la nada. Otro universo no visible a los ojos materiales, otra materia. En algún punto del universo, en el espacio-tiempo, existirían otros universos. Otros espacios-tiempos, regidos por diferentes leyes, o por ninguna. Algo inexistente existente, anterior a la explosión y a la implosión, a la evolución y a la involución, más allá de lo de afuera y lo de adentro, pero que se hila hacia otro lado, y explota. Sin embargo, esto únicamente acontece en uno de los infinitos universos que existirían, todos distintos, ninguno igual, tantos como dioses. ¿Por qué sucedió? ¿Fue puro azar o alguien lo indujo? Salirse de la eternidad, de la nada, para producir esta mala copia de otro algo, que era invisible, pero inmortal, bello, eterno. Lo que es inmóvil, lo que estaba al otro lado, no debiera poder salirse, ni devenir imperfecto y activo sin la acción de alguno, que estaba afuera y devino. Sin un punto de apoyo inventado. Una suerte de robot, de máquina cósmica, un golem, que ha perdido el control y ha intentado crear por su cuenta, a su imagen y semejanza. Aconteciendo algo así como si sobre una bella pintura de Leonardo se hubiera sobrepuesto una monstruosidad de Picasso. De modo que la existencia de todo el universo mecánico, de la materia visible, sería una mala copia hecha sobre una hermosa tela original por un plagiador satánico. Un palimpsesto. Y es por ello por lo que en esta naturaleza, en la que ahora nosotros somos, se intuye la presencia de otro universo subterráneo, que ha sido aprisionado y torturado. En sus criaturas, sus minerales, sus plantas. En las montañas, los ríos, los mares y hasta en los astros, en toda ella. Existe una nostalgia de la perfección perdida, de un paraíso que fue, y que aún está subyacente. Y el que todo esto ha conseguido, el que expolió ese mundo, logrando tal engendro monstruoso y cruel, este asunto sin sentido, este cuento contado por un idiota, quien aprisionó a los inmortales, encadenándolos y corrompiéndolos, quien extiende su imperio y su contagio hacia las moradas de los bienaventurados es un robot demonio. Es el demiurgo. Una ilusión, un ser sin realidad ontológica, es maya. Y solo puede sobrevivir a sus propias leyes mecánicas y a la entropía gravitacional valiéndose del sacrificio de los inmortales, succionándoles sus energías y bebiéndoles su sangre sacra. Se va expandiendo hacia sus universos paralelos, opuestos, y así se va marchitando la belleza de esa flor inexistente, pero más real que todo lo que aquí, a este lado, existe. La respuesta de los inmortales. Nuestra Weltanschauung es guerrera. Está enfrentada en una guerra, porque en los orígenes del tiempo alguien declaró una guerra a los inmortales para arrebatarles su inmortalidad, destruyendo Asgard, el Valhalla. Fue una guerra que los inmortales no declararon, les fue impuesta, debiendo reaccionar ante el peligro de ser cubiertos por otra tela, por un plagio que apagaría sus cielos, sus moradas, sus huevos primordiales, destruyendo su totalidad. La reacción fue entrar en la guerra, utilizando las mismas tácticas y estrategias del atacante, penetrando a la vez en el universo enemigo. Revistiéndose de esa materia, invadiéndolo, para llegar a derrotarlo por dentro. Haciendo rehenes en su campo, arriesgándolo todo en la gran batalla de las rondas y corriendo el riesgo voluntario de aprisionarse en el círculo del eterno retorno. Existen infinitos mundos, distintos entre sí, pero no ubicados en espacios dimensionales diferentes, sino superpuestos, entrecruzados o paralelos, sin tocarse, sin verse ni sentirse, aunque presintiéndose, intuyéndose. De uno de estos mundos. Como una extraña maldición pronunciada. Emergerá el demiurgo.
Y se introducirá en el universo espiritual, como una enfermedad, como un virus o tralalue, lo llamaban los araucanos de efecto explosivo. Abre allí una ventana, o herida, por la que entra. Y es esa explosión la que ha propagado una reacción en cadena que alcanza hasta un nuevo ultracósmico, un eros cosmogónico, redondamente cerrado, completo en sí mismo. Y lo rompe, lo divide. He aquí el comienzo del mal, de la división del antropos, de Melotesia, del astro ulterior, del Vimana, del ovni, del hombre total. Allí se inicia el plagio del demiurgo y la corrupción de ese universo que era puro, bello y perfecto. Su explosión divide, atomiza. Es de la integridad del huevo primordial de donde el demiurgo ha sacado, por división, sus reinos y sus especies, sus minerales, sus montañas, ríos, mares y aires, sus animales y plantas. La nostalgia en la mirada de esos seres, aún en la mirada de los seres inanimados, es la de la totalidad perdida, de un unus mundus que le robaron. La corrupción del mundo prístino se expresa en la involución de su Miguel Serrano. Sustancia. Al revés, el plagio del demiurgo sobre la tela primordial equivale a un intento de un proceso de evolución fracasado, que se estanca en un punto por incapacidad creadora, fijándose sin posibilidad de avance. Digamos, en el hombre de Neandertal, el gran mono humanoide, involución del arquetipo del hombre. El demiurgo ha copiado la forma humana del arquetipo cósmico, del antropos, del hombre total, de un dios, pero ha sido incapaz de darle un alma. Más aún, ha corrompido al hombre divino, aprisionándolo, transformándolo en un robot biológico, sin llegar a sobrepasarlo. Los animales son las cualidades del hombre total, que se han cristalizado, tomando esas formas visibles en la biosfera. Así, el perro, por ejemplo, es un dios al revés, que desesperadamente anhela poder ser reintegrado a su divinidad. Dios es God y perro es Dog, Dios al revés. El mundo original, prístino, paradesa, no se encuentra en algún confín del universo visible. Está aquí mismo, debajo, o sobrepuesto. Es cosa de ponerse a raspar la tela para que aparezca la verdadera creación. Allí se hallará al Dios sufriente, que posee la misma forma del hombre. Solo habrá que expulsar a la víbora, que se ha apoderado de su cuerpo y dominado su mente por hipnosis. Es una posesión que puede llegar a ser irreversible. Por ello los inmortales han sido obligados a entrar en esta guerra definitiva, teniendo que encontrar una respuesta a la estrategia diabólica del enemigo. Y es así como salieron por esa puerta o ventana, por esa herida que la explosión abriera en el huevo primigenio, produciéndose la involución de los divinos, de los divyas, los siddhas, los asen. Y se perdió Paradesa, la Asgard celeste. Y fue de este modo como los dioses se mutaron en héroes. La partición del huevo original. El ella y ella él. El mito órfico nos relata este misterio. Mas, nuestra cosmogonía lo amplía y perfecciona. La leyenda órfica nos dice de la partición del eros cosmogónico, de Panes de Eriquepaios, dividiéndose en hombre y mujer. Y Platón expone el mito. El ser primordial era redondo, total, suficiente en sí, era un andrógino. En verdad, un astro, el antropos. Anes hombre Andes, Andalucía y tropos es forma. Aun siendo redondo el astro, dentro lleva la forma de un hombre andrógino. El arquetipo del hombre se halla en el átomo simiente del huevo cosmogónico, envuelto en ese círculo, que es un vimana, un ovni, el vehículo que le permite transitar por su propia inmovilidad, Bohm, el motor inmóvil de Aristóteles, el interior de un polo, el eje en torno al cual gira el astro, fijo en su eternidad. Al dividirse el eros, bajo la acción cargada de fatalidad del demiurgo, el hombre divino pierde a su mujer divina, Jan pierde a Yin, el positivo al negativo. Y se da comienzo al drama y a la guerra, al tránsito,
al éxodo, al peregrinar desesperado, a la búsqueda en los espacios y tiempos demiúrgicos. ¿Por qué el Dios ha perdido su totalidad? En la introducción de Nos, libro de la resurrección, he tratado de describir el drama de esa partición primera, la pérdida y la búsqueda a través de los tiempos, los espacios y las rondas del eterno retorno. La partición del huevo primigenio y el dolor de la pérdida. También, en mi libro Eleia, libro del amor mágico. He llamado Eleia al huevo órfico donde él y ella se encontraban fusionados. Unidos. Bajo el efecto de la explosión demiúrgica, o valiéndose de esta. Ella se separa y se seil por la herida, por un costado del huevo. Andrógino. Así se va, comienza a deslizarse hacia profundidades insondables. Hacia universos sombríos, lejanísimos. Deviene. El gnosticismo sabía de esta desgracia, pues la narra en la Pisti Sophia, un manuscrito que nos ha llegado incompleto, tras el incendio de la biblioteca de Alejandría. Ella aparece como un ayón femenino que ha descendido hasta cielos enrarecidos, quedando prisionera, en busca del saber, del cognocer. Hasta allí bajas Ristos a rescatarla. Pareciera ser, sin embargo, que el principio femenino que se desprende de ella carece de realidad ontológica, de inmortalidad real, siendo únicamente el quien las posee en el huevo de ella, donde prima el principio masculino positivo, siendo un andrógino masculino, de tipo Yan. Este misterio fue también conocido parcialmente por el cristianismo medieval, bajo la influencia bárbaro-germánico hiperbórea, al entrar a dudar y discutir la inmortalidad de la mujer Eva. En el drama que nos ocupa, la inmortalidad de ella depende exclusivamente de aquel que la busca y la rescata, de els Ristos, pudiendo no hallarla, sin embargo. Todo esto lo revelan antiquísimos textos rúnicos desconocidos y un cierto gnosticismo que no es dualista. Nuestra cosmogonía lo recoge y perfecciona. El Génesis, documento antediluviano, que ha sido falseado por los judíos. Nos dice algo al respecto en la historia de Lilith y de Eva. Pero es nuestra cosmogonía la que completa el mito órfico con la concepción de ella él, además de él ella. Si el ella es un andrógino, con su principio femenino integrado, ella él es una andrógina, con su principio masculino interiorizado. En el primer andrógino prima Yan, lo masculino, en el segundo, Yin, lo femenino, y si el ella pierde una porción de su ella, en la división del huevo cosmogónico. Ella él pierde una porción de su él. Y ambos deberán comenzar la búsqueda en universos extraños, de otras materias y vibraciones, para recuperarlos. 0. Bien, permanecer allí esperando un regreso, como al borde de una fuente. D. La fuente de Castalia. La comprensión de este mito por nuestra cosmogonía ha sido recibida de los más antiguos Minnesnger, que a su vez lo heredarán de los bardos hiperbóreos. Fue también cantado en Grecia por el poeta Licio Olin, y predicado por las sacerdotisas hiperbóreas de Apolo, en Delos Ayowine. Arges y Opis. Luego Grecia lo olvidó, en la mezcla de sangres de los dorios con los jonios. Pero han sido siempre los germanos nórdicos quienes lo han portado en la memoria de la sangre pura, en el ritual del amor mágico y en la veneración a la mujer maga, a la compañera del héroe, a la valquiria. Con la entrada de los divinos a buscar y combatir dentro del universo demiúrgico deberá también producirse una división entre los seres que habitan este universo. Una parte tendrá origen divino, la otra carece de realidad ontológica. Hay una tercera, de la que hablaremos más adelante, la de los animales hombres. Música órfica y números arquetípicos. Dejar la eternidad y penetrar en el espacio-tiempo supone una mutación. Ya. Orfeo ha perdido a su Eurídice. La ve alejarse en espacios infinitos, ir disminuyendo de tamaño, caer prisionera del eterno retorno, dentro del vientre de Cronos, de manera que únicamente un azar lleno de sentido, o una ley de solidaridad le permitirá reencontrarla, a ella, la desprendida de la placenta verde, desde el rayo verde. Y el ella ha separado una parte de
Suel para ir en busca de su ella. Es muy difícil para los que estamos aquí poder captar lo que ese drama de la partición del huevo órfico es. Orfeo lo relata en símbolos: la noche era un pájaro de grandes alas negras, que deja caer un huevo de plata brillante. Que solo la sagrada noche podría mirar de frente. Arriba de ese huevo estaba el cielo, abajo océanos, que también era el chaos. Al romperse el huevo de plata se escapa un ser de alas doradas, que es Eros, el amor, quien hace que el cielo y el caos se acoplen, dando origen al universo. No es posible con la mente racional entender la razón de la partición del huevo primigenio, del protógonos, de la mónada, del purusa, de que nos habla la filosofía samkhya de la India. Tampoco con las matemáticas judaizadas, aunque tal vez la matemática cuántica, aplicada por una mente gnóstica, podría ayudar. Solo la música. Orfeo fue un músico en el sentido que ella tenía para Schopenhauer, de arquetipos moviéndose en el tiempo. Es decir, una matemática órfica, una matemática arquetípica, de números arquetípicos, que es la verdadera música. La música de Bach. Es así que con el arte de la fuga se puede presentir, precaptar la partición de él, ella y ella él. Y la fuga de ella y de él. Ese drama y esa nostalgia. Por algo Orfeo fue un músico que encantaba a la naturaleza toda, a las montañas, a los ríos, a los árboles, a los animales y a los pájaros con sus cantos. También lo fue Krishna y el mismo Botan, maestro de los músicos de las runas y de los poetas, de los Runenlauteren, de los Armanen. Las runas son los números órficos y las notas arquetípicas de Odín. Como en todas las historias iniciáticas, también el mito órfico tiene más de un nivel, existiendo un plano muy secreto que únicamente era revelado en Eleusis por los sacerdotes y sacerdotisas de la casta de los Eumólpidas. Solo Hesiodo deja percibir algo al referirse al acoplamiento de Zeus con su segunda hermana, Demeter, para dar a luz a su única hija, Perséfone. De esto no se habla en público, pues Demeter es la esposa de Poseidón, o así se cree. Mayormente. De este modo contaban la historia los discípulos no iniciados de Orfeo. En Eleusis, el profundo misterio era revelado en su sentido esotérico. Nos lo dice el profesor Calle Kereniey, en su obra sobre los dioses de los griegos, que me enviara dedicada. También el mito de la partición del huevo órfico, de Eriquepaios, del Eros cosmogónico, era comprendido del modo en que hoy lo hace nuestra cosmogonía. Porque si fue una revelación hiperbórea. Los números que se conocen y utilizan hoy son los semíticos, sirven para sumar, restar, multiplicar, dividir, condiciones de la mente racional, pero no sirven para el unus mundus. Existen, sin embargo, otros números, los romanos, por ejemplo, que no sirven para sumar, restar, multiplicar ni dividir. Y fue con ellos, o con algún otro tipo de cálculos, que los romanos construyeron sus acueductos y sus puentes, los incas y los atumarunas sus ciudades, los mayas y los toltecas sus pirámides, y los hombres de la antehistoria, los grandes baratas, sus vimanas. El arte de la fuga. Como una burbuja de aire vaporosa, como una bailarina, como una bayadera de tules verdes, ella se desprendió de él ella. Él la vio partir, cruzar por su herida, caer infinitamente cabeza abajo, con su cabellera dorada y sus velos flotando, agitados por los vientos astrales, hacia la zona del silencio total, empezando a girar allí y a desgastarse en los dominios de Cronos. Prisionera del círculo del eterno retorno, por esa ley de gravedad que hay. Rige, calpa tras calpa, Manvantaras y yugas. La vio perder su lozanía de Asgard, y siempre preguntando, deseando conocer, con una lámpara encendida en la mano. Y él no pudo resistirse. Con una porción de sí mismo, también cruzó por la herida y descendió en su busca, para no dejarla allá tan sola. Acompañándola, porque su honor se llama lealtad y porque él no podría seguir
siendo sin ella. Y fue Sristos en busca de Sofía, de la sabiduría, y fue Baldur crucificado. Y fue Wotan, que envió allí a su hijo Baldur. Y él se precipitó en los espacios inmensos, en la extensión demiúrgica, con los brazos abiertos, cabeza abajo, en ese campo de batalla, como la runa Ir de la muerte, y con una espada fuertemente empuñada. Ambos se buscaban, se perseguían, sin poder juntarse, girando en esos espacios enormes y vacíos. Deseando también poder enfrentarse al enemigo, que ya les tenía prisioneros. Sin que ellos lo supieran. Giraban con la esvástica del Éxodo, la de la pérdida del Asgard celeste, de la primera hiperbórea del rayo verde. Lo hemos dicho, fue solo una parte de él que abandonó el huevo precósmico. Del universo ante, del Asgard verde. Pero esa parte de él no cabría entera. Allá abajo, porque era demasiado grande, era Wotan, un dios, venía de más. Allá de las estrellas. Por eso alguien, la principal parte de él mismo. Debió quedarse esperando como al borde de una fuente, sin moverse. Contemplando su propio drama, como desde afuera de él mismo, sin poder intervenir, como el paralítico de la eternidad, como un tiempo en reserva, o como el último batallón. Los Einherjer. E igual cosa acontece con la ella de Yael, solo que al revés, ella vio partir a una parte de su él, caer también con la runa Ir, cabeza abajo y con los brazos abiertos. También ella irá en su busca, llevando una lámpara en su mano, de pura luz increada. Tampoco va entera, habiendo dejado la principal parte de ella misma en el huevo precósmico. Es Freya. A medida que descienden por los cielos, por sus enrarecidos espacios, van disminuyendo sus esencias, dividiéndose aún más, conformando regimientos, comandancias, familias, casas de familia, estirpes, que son uno, que son ellos mismos, el mismo Dios, el mismo Baldur, el mismo Wotan, la misma diosa. Freya. Porque sólo así pueden caber. Y de tal modo que a él le será más difícil cada vez reconocer a su ella, y a ella reconocer a su él, la esencia de su identidad dividida y compartida en muchas, de manera que él podría amarlas a todas sin serle infiel, pues, en cada una hallará una porción de su ella. Y únicamente en la acumulada intensidad de una sola, alcanzando la más alta tonalidad del alma, él podrá reconocerla y reincorporarla. Ya lo hemos dicho, la ella que se desprende de él, ella carece de realidad ontológica, siendo, además, una porción pequeña de la ella total del huevo. Yan. No basta para ser potenciada en el universo demiúrgico. En ella él. Sucederá lo mismo, solo que de un modo opuesto, por ser yin que predomina. La eternidad de ella solo podrá ser recuperada, reincorporándose en él. Únicamente así será alcanzada. Y por medio de las prácticas iniciáticas del amor mágico, del amor. Bastará que una sola ella se salve en él, para que todas las demás lo logren con ella. Este es uno de los más altos misterios de nuestra cosmogonía. Canon a la 12ª, del arte de la fuga. Digamos con Novalis que todos los hombres no son iguales, que no basta la forma humana para que un hombre sea un hombre. Hay muchos que poseen esta forma y no lo son. Igual con las mujeres. Si él reencuentra a su ella y la reintegra en sí, interiorizándola gracias al amor mágico, al amor, le ha devuelto dentro de sí su eternidad. Aportándole una realidad ontológica de la que carecía al desprenderse del huevo de él ella, al alejarse y caer. Él la reencontró, o la encontró, dentro de sí mismo, en el sí mismo, en el selbst. Y solo ahora, transmutado nuevamente en andrógino, en hombre total, se hallará preparado para encontrar afuera de él mismo a la mujer divina, a la ella, que a su vez busca reintegrar a su él, tras haberlo perdido en el cielo de ella él. Y se amarán con el amor sin amor, en la divina comedia del amor, de dos andróginos, hombre y mujer absolutos. Y serán dos astros, dos soles, dos vimanas, moviéndose inmóviles más allá de las estrellas.
Dos guerreros que han triunfado. Así se comprenden el mito y la leyenda en un Génesis ario-antediluviano. Hiperbóreo, no expurgado, con la historia de Eva y Lilith. Siendo esta última la valquiria de Lucifer, de Lucibel, su esposa mística, su Enoia, su soror mystic, venida de ella él. Adán y Eva son él y ella, con minúsculas. Animales hombre, Lucifer y Lilith Botan y Freya son él y ella, con mayúsculas, los Asen, los Sidas divinos de Asgard, los Divyas. Adán y Eva son el hombre y la mujer, esa porción de positivo y negativo desprendido de el ella y ella él, sin realidad ontológica, como hemos intuido. Lilith es también Medea, la que entrega el vellocino de oro a Jasón, y es Repanse de Cholle, la guardadora del general Lucifer es Baldur, es Botan, es Quetzalcóatl, el lucero de la mañana. Una estrella que no es demiúrgica. El arte de la fuga se ejecuta en el tiempo, que es una dimensión. Mas, al penetrar aquí los dioses notas arquetípicas, se dan vuelta de campana, como en un espejo. Obligados a la realización temporal de sus esencias. Intentarán, sin embargo, el retorno, volviendo sus pasos y compases hacia atrás, hacia el pasado, con la ayuda del girar de la esvástica levógira del regreso. Es así en el canon a la 12ª del arte de la fuga, donde Bach introduce discretamente su nombre, su firma y rúbrica conformado por 4 motivos estratégicos: él, ella, él, re, fa, mi, do, Bach. Sí, el arte de la fuga está compuesta en un espejo y es una concepción cíclica, como lo fue el credo de la misa en si menor. Es música infinita, que no comienza ni termina, concebida, además, no para ser ejecutada con instrumentos materiales, sino por la mente y escuchada con la mente. La obra entera es un monumental intento de totalización, de individuación, y es el relato sublime de la partición y la búsqueda de la recuperación de la totalidad perdida, al final de una vida, de una ronda y de una encarnación de la divinidad. Con los 4 motivos libres que Bach ha introducido al final, todo ha de quedar inconcluso aquí, pues se pasa al otro lado del espejo, donde nuevamente se está al revés y, quizás, él se salga para siempre y si así lo fuere, se deberá comenzar de nuevo en otra ronda, quizás por algún otro. Quizás yo. Esos 4 motivos deberían haber combinado con el motivo principal, que se repite en fugas y cánones, desde el principio temporal. Pero Bach se muere en ese momento, dejándonos el relato inconcluso de una búsqueda y de una guerra divinas. Y la nostalgia de ella y de ella él, del universo de Hiperbórea, del rayo verde, y la imposibilidad de recuperarlos. Ya más, la flauta mágica. Hay otro músico que también expresa, mejor que todo lo que nosotros podamos explicar con palabras, el drama que estamos aquí intentando describir. Es Mozart, en la flauta mágica. Las concepciones de Carl Gustav Jung sobre Anima y Animus y el tema de El lobo estepario, de Hermann Hesse, han sido sacados de esta obra musical de Mozart. Se ha dicho que el simbolismo de la flauta mágica sería inspirado en claves masónicas y que su revelación habría significado la muerte de Mozart. También el profesor Jung y Hermann Hesse habrán tenido relaciones con la masonería. En Demian, la simbología aparece clara. Es un cainista, un hijo de la viuda, de Eva. En una lista de masones, que fuera publicada durante mi permanencia en Suiza, apareció el nombre de Kalle Jung. Esto vendría a explicar sus contradicciones en el análisis que hiciera de la personalidad de Adolf Hitler y del alma alemana, que incluye en lo que llamó inconsciente colectivo ario. Sin embargo, no veo por dónde el tema de la flauta mágica tenga que ver con la masonería. Sí, lo tiene y mucho, con la tradición y revelación hiperbórea y con la más alta poesía del amor de los Minnesnger germanos. Si Mozart fue asesinado por la masonería, lo habrá sido por su libertad y su independencia, porque seguramente se rebeló y porque su obra era demasiado grande,
peligrosa, demasiado alemana. Mozart nos describe maravillosamente las dos clases de seres que habitan este universo. La semidivina de los héroes, de los Bras, con Pamino y Pamina, y la meramente animal, corrompida por el demiurgo, la de los Sudras. Papageno y Papagena. En el lobo estepario los polos se han representado en Harry y Hermine, femenino de Herman S., su anima. Animus y anima, el ella y ella él, ya partidos y buscándose. La pareja divina de Pamino y Pamina elige un proceso de totalización, o individuación órfica, a través de pruebas iniciáticas, hasta lograr la plenitud de un astro, de un sol, dirigidos por un mago maestro, de nombre Sorastro, que nos recuerda al Zoroastro persa y nos insinúa un tipo de iniciación aria, no masónica ni judía. A medida que avancemos por el hitlerismo esotérico podremos explicarnos el simbolismo de la flauta de Pamino y de la caja con campanitas, de Papageno. La pareja divina es estéril, la humana de Papageno y Papagena se unen para la reproducción, en una nueva partición y prolongación demiúrgica de la especie. La pareja divina de Pamino y Pamina dará a luz el hijo interior. Alquímico, Revis, el homúnculo. Quizás sin saberlo, porque la música es arquetipos moviéndose en el tiempo. Es decir, revistiéndose con esa carne etérica, Mozart, el divino Mozart, nos ha entregado en ese lenguaje una revelación eterna, transparente, clara. Lucifer y Lilith, Pamino y Pamina, Adán y Eva, Papageno y Papagena. 2. Humanidades inconfundibles, sin puente que las una, dos seres distintos, aún cuando revistiendo la misma forma humana, solo en apariencia semejantes. En ellos, un mismo arquetipo está expresándose de modo diametralmente opuesto. Con otro sentido. Irreconciliable. Yo dedicaría la flauta mágica a Novalis. Así como el arte de la fuga, de Bach, se cumple en la más alta tonalidad del alma, sobre las cimas donde florece el ígneo lirio del amor eterno, del amor, Mozart nos trajo al tiempo una leyenda arquetípica, que en la eternidad cabe apenas en el suspiro inmóvil de una estatua. Mozart movió ese suspiro y lo hizo deslizarse en el tiempo. Y ahora va transitando por él. Alma de los bienaventurados, y sufriendo al cruzar por nuestras mentes. Compendio en la tierra. Sobre la superficie de este mundo debería encontrarse una absoluta desigualdad entre seres que aparecen revestidos con semejante forma humana. Los escasísimos divyas, o siddhas divinos, casi inexistentes en el Kali Yuga. Los semidivinos Bras, o héroes, y los animales hombres, los Sudras. Estamos usando una terminología sánscrita, del tantrismo de la India aria, que es ya familiar a los lectores de nuestras obras. Los divyas y siddhas divinos corresponden a los el desprendidos de Eleya. No mezclados con los animales hombres, que vinieron en busca de sus ellas. De la totalidad perdida, entrando en combate con el demiurgo y sus huestes robóticas de Sudras y judíos. Los Bras son los hijos de los divyas que se enamoraron de las hijas de los hombres, que se mezclaron con las mujeres de la tierra, son los ángeles que cometieron el pecado racial y mezclaron su sangre ígnea, preastral, de Hiperbórea, del rayo verde. Son los héroes de los lejanos tiempos. De modo semejante deberá suceder con la mujer. Lilith es la mujer divina y Eva la mujer terrestre. La valquiria Lilith corresponde a la ella. Desprendida de ella él, para ir en busca de su él, de su totalidad perdida. Pero ella no se mezcla con el animal hombre, con el hombre de la tierra. Permaneciendo aquí por un tiempo breve y solo como sacerdotisa del amor mágico, como yogini tántrica y virgen uno. Es la mujer gurú. Y es también una heroína, por haber descendido aquí tan bajo, para ayudar a Elvira en su combate. El héroe, lo hemos dicho, busca a su mujer en todas las mujeres, hasta llegar a convencerse que únicamente adentro la desposará, interiorizándola. Sin duda que es la castidad sacra del guerrero el ideal de este combate. Siendo el matrimonio externo y profano un peligroso error para él. Mago iniciado. Cuando Elvira llega a encontrarse con la ella de Yael. Que fuera la amada de Eleya,
en el cielo del rayo verde, y que en esta ronda del eterno retorno aparecerá como su valquiria, su Ayowine, su Medea. Se encenderá su alma, pudiendo dar término a su peregrinar, pues ha encontrado un rostro para su anima, para su ella. Será el mediodía del eterno retorno y de la revelación. Hay un recóndito misterio que también intentaremos develar con estas palabras y que hace referencia al femenino eterno de Yael, representado en esa porción de sí misma que se desprendiera y plasmara en los mundos demiúrgicos, aquí en la tierra. Yael rompe su huevo precósmico por solidaridad con el ella, por lealtad y honor de camarada, por su amor sin amor, por su amor eterno. Y ella tendrá que ir en busca de su él. Pero la esencia de lo femenino habrá de expresarse supremamente en él. Renunciamiento que hace a su eternidad. Al reencontrarse con él en las rondas del eterno retorno, ella le entrega su eternidad, deja en sus manos el milagro de su propia resurrección, donándole su energía divina para que él pueda continuar en el combate. Le ofrenda su inmortalidad para que él la alcance y venza, pues, en su triunfo ella también habrá vencido. Así, ella casi siempre muere en este mundo para seguir acompañándolo desde él. Valhalla, para poder amarlo más estando muerta, según Shelley, de modo que ella será quien combata a través suyo. Allá, ella le espera. Y él deberá responder a ese gesto de solidaridad divina, inmortalizándola con su triunfo, dándole el rostro de la amada a su ella interiorizada. Desposada con su alma, para transfigurarla en mujer absoluta, al mismo tiempo que él recupera su totalidad, de un modo consciente, transmutándose en hombre absoluto. En este misterio se expresa la femineidad suprema de Yael y la masculinidad absoluta de ella. La mujer y el hombre absolutos. En la separación precósmica y en su reencuentro en la tierra, en lo eterno. Y en lo finito, no habrá nunca más de una ella para un él. Una sola amada. El héroe que aquí la reencuentre deberá ser y fiel hasta más allá de los universos y de las estrellas. La virginidad mágica se pierde únicamente al dar a luz un hijo de la carne. Los dioses prisioneros. Bien hicieron los antiguos en representar a los dioses en forma humana, por ser un arquetipo recurrente en todos los universos. Los mismos astros son un hombre gigantesco, revestido de materia demiúrgica, aprisionado en esta naturaleza y repitiéndose, aunque disminuyendo su tamaño. No vemos a los habitantes de esos mundos porque su materia no es captada por nuestros ojos. Hechos para percibir solo en nuestro espacio y tiempo terrestres. El cielo tiene la forma de un hombre, decía Swedenborg. Todo sería como en esas miniaturas persas, indias y chinas, donde en el interior de hombres y animales, hay otros seres y otros animales más pequeños. De modo que nosotros mismos, dentro, o en la superficie de un astro, seríamos como las células del cuerpo de un gigante, de un dios aprisionado y que solamente podrá liberarse por nuestro esfuerzo y con nuestra victoria sobre el gran carcelero. Victoria que, a menudo, ese mismo Dios impide. Porque todo este universo de astros visibles y materiales, de fuego, de hielo y combustiones, es el campo del demiurgo, la prisión donde ha encerrado y esclavizado a los dioses. Sobre la preexistencia de otra naturaleza divina ha superpuesto esta falsificación aberrante y la va extendiendo hacia los mundos de los inmortales, ganando batalla tras batalla, hasta que todo sea destruido por su misma acción mecánica, al finalizar un kalpa y agotarse su energía finita, debiendo recomenzar una idéntica historia, gracias a la eternidad de un dios prisionero, el tiempo cronosaturno. Es así como los dioses mismos permiten la supervivencia de su verdugo, dándole la energía que permite a su voluntad de poder rehacerse para comenzarlo todo otra vez, en el eterno retorno de lo mismo. El demiurgo encuentra su alimento que prolonga su existencia de vampiro cósmico. Mantiene a los divinos aprisionados dentro del círculo hipnótico de su voluntad diabólica. Mas, existen otros arquetipos y ayones, el pleroma y entidades como
Maitreya, de la teosofía, y el Cristo del cristianismo de Roma, que son agentes voluntarios al servicio del demiurgo. Lo es la fuerza de gravedad. Por oposición a la plasmática, con sus hipotéticas ondas gravitacionales. Y, por supuesto, el tiempo y el espacio. La ciencia mecanicista de nuestros días, la técnica racionalista, denominada objetiva, del objeto, la mecánica materialista de los metales y las químicas solo conciben el universo visible, hasta ahora materialmente despoblado, salvo por números aritméticos, sin entender que todo aquello que racionaliza como dimensión, fuerza y energía, son seres inteligentes. También con forma humana, aunque no visibles a los ojos de la carne, las montañas, los ríos, los mares, los árboles son entidades sensibles. Inteligentes, arquetípicas y no visibles para la mayoría. Pero los divyas y los Bras de la antehistoria lo sabían, pudiendo mantener una comunicación con estos seres. Su ciencia fue la geomancia. Mas, no todos los dioses han sido derrotados por la hipnosis demiúrgica. Lo acabamos de decir, algunos de ellos han entrado en una colaboración voluntaria, convencidos con astucia de que podrían participar en la falsificación del demiurgo, creyendo poder encaminarla a un mejor término. Tal vez pretendieron evitar las grandes catástrofes, el Ragnarök, el Terdamerung, el crepúsculo de los dioses. Y se ha hecho tarde cuando han venido a saberse prisioneros impotentes en las redes de su captor y corruptor. Uno de estos dioses neutrales habrá sido Cronosaturno, el tiempo, obligado a dar vueltas en una rueda eterna, en el eterno retorno. El drama de estos dioses se extiende al de los ángeles neutrales, de Wolfram von Eschenbach, en Parcival. Y se amplía con los traidores blancos, esos divyas que también se han puesto a colaborar con el Golem Jabé, creyendo en la bondad de sus planes y que podrían participar y hasta alterar sus leyes. Al igual que los Bras dormidos, o atemorizados, que han estado dispuestos a traicionar su estirpe de origen divino y su sangre de hiperbóreos, poniéndose al servicio de los agentes del demiurgo en la tierra. Ya no son héroes. Eterno retorno, reencarnación. ¿Qué objeto tendría la corrupción demiúrgica, mejor conocida como la creación? Al parecer tendría uno solo: alimentar a su creador. Todo se devora a sí mismo, los astros, las galaxias, los animales, las plantas. Al final, el propio demiurgo es quien se come su creación, la fagocita, al terminar un kalpa, en el Termerung. Se come hasta los dioses, ya entrados en el tiempo. Por eso la mitología germánica hace aparecer al demiurgo como un lobo que se traga todo en sus oscuras fauces. El lobo Fenrir también es el lobo, tras el crepúsculo de la energía universal, debería morir. En definitiva, por falta de alimento, a no ser por los dioses que se han hecho prisioneros, que son inmortales y se rehacen tras un sueño de eternidad. Y porque la eternidad es tiempo en reserva. Huevos, dioses. Purusas aún no divididos ni aprisionados. El demiurgo lobo lo sabe y es por eso que extiende, mientras puede, su corrupción, que los hombres llaman creación. El dios prisionero, que hace posible que todo vuelva a comenzar de nuevo, es Cronosaturno, en eterna repetición de lo mismo, debido a la energía limitada imaginación creadora limitada del demiurgo, que nada crea de la nada y solo malamente copia o corrompe una creación preexistente, que le fuera invisible, como a los humanos. La ha petrificado con su plagio. Superpuesto, con la explosión gravitacional evolutiva. He aquí las causas del eterno retorno y sus inalterables leyes. En el círculo del eterno retorno han caído prisioneros los dioses, para servir de alimento al lobo vampírico, dioses engañados y ángeles neutrales. Y es aquí donde han llegado los guerreros del Asgard celeste, de la hiperbórea precósmica del rayo verde, dividiendo sus huevos primigenios. Renunciando a su totalidad para poder combatir en el mundo de los pares de opuestos, en la dimensión del tiempo. Se sumergen en el círculo del eterno
Retorno, para librar allí un combate en que se juegan su eternidad, su inmortalidad y la recuperación de su ella, de su totalidad. El paso salto de una existencia a otra equivale a la entrada en otro estado de conciencia, un cambio en la situación mental. Y es instantáneo. Visto desde aquí, desde este espacio temporal, de la energía más lenta, en el vientre de Cronos, el suceso deberá apreciarse como la aparición de un Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. OVNI, desde lejanías inconmensurables. Quizás sea por ello que Werner von Braun afirmaba que los platillos volantes, provenían de las más distantes galaxias de este universo. Sujeto y prisionero del eterno retorno, ya mezclado con las hijas de la tierra, perdida la fuerza y el poder de salirse, como entrara, por la misma puerta, el héroe, Elvira, deberá girar dentro de ese círculo, obligado a los nacimientos, muertes y retornos, al igual que los seres sin origen divino. Es una ley del eterno retorno, por causa de la limitada energía demiúrgica, que cada nueva ronda ofrezca menores posibilidades de triunfo y liberación. Menos energía y una vida más corta. Desde la edad áurea, desde el Satyayuga hasta el Kaliyuga, la edad del hierro. Y todavía deberá venir la edad del plomo, de la esclavitud total, el cuarto, o quinto estado, sin posibilidad de salvación para nadie. Ni de reencuentros. 1. Nietzsche se refirió al eterno retorno como una consecuencia mecánica de este universo. Pero también habló de un mediodía de la revelación, junto a la roca de Zaratustra, en la montaña, cuando se obtiene la vivencia instantánea del eterno retorno de lo mismo. Y Nietzsche intuyó la posibilidad de algo jamás soñado ni por los más grandes utopistas y de universos no regidos por leyes de la mecánica, tal vez por ninguna ley. No alcanzó a decirnos más, pues enloqueció, cegado por el rayo de uno de esos dioses al servicio del demiurgo, que tembló ante el inmenso peligro de su revelación. Y de que pudiera ahondarla. Mas, Adolf Hitler continuó lo que Nietzsche dejara inconcluso. Y es así como el hitlerismo esotérico nos muestra la salida para el héroe en combate, con la espada en la mano, justo en el instante de la revelación del mediodía. Cuando se aparecen los tres caminos de Zaratustraída, Susumna, Pingala. Junto a la roca lápiz de la revelación. Porque es al experimentarla vivencia del eterno retorno cuando hay que intentarlo todo, y de una vez. Con el poder de la voluntad, pues nunca más, en las sucesivas rondas. Volverá a presentarse una oportunidad como esta, con igual intensidad de conciencia, y porque la revelación se ha hecho posible por una bilocación del espacio y del tiempo, o quizás por una ayuda inesperada que nos aporta el Dios prisionero, Cronos, el divino semejante, dilatándose, corriéndose hacia atrás, en un simultáneo parpadeo, aprovechándose de algún descuido propio del insensato orgullo del demiurgo, seguro de haberlo ya ganado todo. Cronos sabe que él también será liberado por nuestro triunfo, como Prometeo. Por Heracles, en la roca del Cáucaso. Para Nietzsche, como para Buda, no es necesario que los seres tengan Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Un alma para que retornen a este mundo tras un tiempo en la muerte, debido a la repetición mecánica del eterno retorno. El budismo original, del guerrero Sastriya, de Gautama, príncipe de la India del Norte, que llegó a ser Buda. Uno de los avatras del dios Ario, nórdico polar, blanco y rubio, Vishnu. Buda es una categoría, un principio, como Cristos, o Cinche, entre los araucanos, su vivencia, tiene una mayor similitud con la del eterno retorno nietzscheano que con la metempsicosis y reencarnación de la India dravídica. De piel oscura. El bolsón mágico del yuga del héroe solo sería posible en el momento más crítico del Kali Yuga, como un espejismo brevísimo de retorno de una edad dorada, el tercer Reich hitleriano. Por ser el eterno retorno un círculo que gira dentro del tiempo. Quizás como en esas pinturas tibetanas, dentro del vientre de un demonio. Las ruedas de la vida,
las repeticiones, o retornos, deberían referirse más a la sustancia que a la forma, lo que podría cambiar en las distintas edades del retorno, a las que hemos llamado rondas. El argumento sería el mismo retorno de lo mismo, el vestuario cambiaría. Podría ser un mismo círculo que se va estrechando en kalpas, manvantaras y yugas, o una espiral descendente. Es así como habría cabida para reencarnaciones dentro del eterno retorno, en cuerpos o ropajes distintos, aun cuando la historia sea idéntica en su sentido, su argumento y su desarrollo, invariable. Solo la forma corporal, como una vestimenta, cambiaría, su época, su entorno, no así el espíritu de estas formas, el sentido. Así, yo habré vivido una misma historia arquetípica de un reencuentro y de una muerte de la amada, allá entre los hielos que destruyeron Hiperbórea, en los bosques nórdicos de encinas patriarcales, en las ciclópeas ciudades, hoy desierto del Gobi, en las nieves himalayicas, en la Atlántida, en la Lemuria, en Tiahuanacu, en el Egipto más antiguo, en Grecia, en la Edad Media Europea y también en las laderas de los Andes, en la proximidad de los hielos de la Antártica. Pero solo ahora, al repetirse la historia, mi yo ha sido consciente de su vivencia, alcanzando hasta la revelación del eterno retorno. Y sé que en este mediodía debo jugarme todo en un instante, aprovechando un parpadeo del dios Cronos. El argumento de la historia es arquetípico. Experimentado y sufrido ya en otra ronda, por alguien que también se sintió yo, como yo me siento hoy. La diferencia de forma, si la hubo, en verdad no cuenta, pues se ha logrado hacer consciente un motivo eterno a través de mí mismo. Y el arquetipo, siendo uno e indivisible, aunque se divida en varios, hace que el yo que lo encarnó en el tiempo de otra ronda sea yo mismo, en el sí mismo, en el selbst, en la eternidad del arquetipo, ahora hecho consciente, ahora Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Alcanzado, tocado. Y es así como reencarno dentro del eterno retorno, un número fijo de veces, con números también arquetípicos, que me han sido donados y que corresponden a mi melodía y son mi diapasón. Dentro de ellos me es dado vencer o desaparecer. Dentro de ellos me juego la resurrección y la inmortalidad. Esas reencarnaciones fijadas por mis números son mi casa de familia, mi estirpe, que ahora ha alcanzado su mediodía en la revelación nietzscheana, en la roca de Zaratustra. Y si no salgo, en un suspiro del tiempo, por el parpadeo de Cronos, alcanzando algo jamás soñado, es posible, pero no seguro, que el arquetipo vuelva a encarnarse una vez más en el mismo él, posesionándolo en la inmensidad de otro kalpa, de otro manvantara u otro yuga. Pero con menos fuerza. Penetremos en la esencia de este misterio. Lo que reencarna y lo que retorna no es un yo, sino un el que de triunfar seranos, es un arquetipo, un mito, una leyenda, una historia arquetípica. Y en la vivencia de esta historia mítica, el yo que la sufre y la encarna llega a sentirse como si fuera él quien retorna, participando de su eternidad. Y fue así como Nietzsche, en un instante de lucidez suprema, antes de entrar en su noche cegado por ese rayo de Crono-Saturno sorprendido, se declara Dionisos. César, Christos Baldur y el crucificado. Él supo que había sido todos. Y que aún los era. Del mismo modo yo habré sido Orfeo, en busca de Eurídice, y Dante, buscando a su Beatriz y Gerlin, tras Diótima, desesperadamente tratando de resucitar a Youineón. Las huestes del Demiurgo. Los ejércitos del Demiurgo, sus legiones, son recolectados entre los ángeles. Que fueron neutrales, semejantes a los dioses que el Demiurgo engañara. Ellos se mantienen en los planos no terrestres, sin encarnar en la tierra. Bajo un embrujo maligno se hallan como hipnotizados, al igual que los prisioneros en el castillo de Clinchor, en Eschastel-Marbelle. Otro tanto sucede con los traidores blancos, los arios, los bras,
que aquí en la tierra se han puesto al servicio del enemigo, ayudándole a destruir a los de su misma estirpe. El demiurgo los ha poseído, inyectándoles en sus cuerpos diarios a otro ser, una sustancia extraña, por medio de una ideovariación o penetración mental, ayudándose al presente con la psicotrónica del Kali Yuga, introduciéndoles una víbora asesina que les ha succionado la energía de su divina sangre. Contra estas huestes demiúrgicas deberá combatir el héroe. Además deberá luchar contra los seres que el demiurgo creara, los robots genéticos, los Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Repliegues psíquicos de Jehová. En Gerda. La plasmación. Gerda es el nombre que los antiguos germanos dieron al astro solidario y prisionero que hoy llamamos tierra. Una diosa, un ayón femenino, cogido en las redes, como Pistis Sofia. Dentro de la forma esférica, que nosotros le atribuimos, deberá existir el cuerpo de un gigante sombrío y sufriente, un gigante femenino. Nos hemos transformado en sus células, con forma en parte idéntica, a su imagen y semejanza, retenidos por su gravedad, mas, de aquí no procedemos, somos también sus prisioneros. La historia lleva millones de años repitiéndose, y es muy lejana. Es la historia de los dioses que entraron en combate y fueron derrotados. Voluntariamente derrotados. Viniendo de la distancia del huevo órfico, del eros precosmogónico, al otro lado del universo demiúrgico de las estrellas prisioneras, se verán entrar. Como un disco de luz fría, increada, a través de esos hoyos negros. Compuestos de plasmas, de silencio absoluto, donde ninguna luz de aquí penetra ni perdura. Son los ovni, los vimana, un carro de fuego, algo redondo, que gira, o que las ondas gravitacionales demiúrgicas hacen girar. Con un plan estratégico, los divinos se han extendido por el cosmos, residiendo en diversos astros del firmamento, hasta llegar a Gerda. Más. Aunque esto debe apreciarse, desde el espacio-tiempo, como una entrada desde distancias inconmensurables, todo sería como un cambio de estado mental. Instantáneo, el traspaso de un plano a otro, de un universo de la mente a otro. Y también de la energía, de tal modo que la concepción cátara de los distintos cielos, más sutiles unos que otros, y su afirmación que desde el quinto cielo hacia abajo reinaba la confusión, por la mezcla demiúrgica. Sería verídica. El hitlerismo esotérico considera que cada carro de fuego, vimana o disco de luz que penetra esta atmósfera es un el desprendido de ella, en busca de su ella, o una ella desprendida de ella él, en busca de su él. Es un dios. Es Botán, es Baldur, es Freya. Pero aquello que se desprendió del huevo órfico no puede entrar aquí entero, pues no cabría, a pesar de haber dejado la mayor parte de sí mismo en el huevo original. De este modo, nuevamente deberá dividirse, siendo apropiado decir que cada esfera, cada carro combatiente, cada vimana, trae Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Dentro una tripulación compuesta de Einherjeren, guerreros procedentes del Valhalla, o del Rayo Verde. Una compañía, una comandancia, un pelotón, una casa de familia. Y su entrada a combatir en este mundo equivale al misterio de la encarnación, o plasmación del arquetipo en la materia cada vez menos sutilizada del demiurgo. A medida que el ovni o vimana va pasando por diferentes planos de la condensación de la energía, se reviste con ella, hasta hacerse visible en Gerda, de modo que podría decirse que se conforma gradualmente de su sustancia, cuando entra y cuando se el número de la división del arquetipo al interior de la esfera, su tripulación, estará también condicionado por la densidad de la materia que cruza, o que habitará momentáneamente, por la vibración de su energía. Subsecuentemente, los componentes de la tripulación, sus cuerpos, deberán adquirir la consistencia del medio por el que transiten, hacia afuera como hacia adentro, siendo los diferentes cuerpos que posee un cuerpo, de que nos hablan algunas doctrinas espíritu, alma,
materia. En el fondo, no hay más que un solo cuerpo que va adquiriendo diversas consistencias, desde el átomo simiente, desde una raíz genética invariable, como hoy se diría. Cuerpos del cuerpo, que serán necesarios para entrar y, en especial, para salir. Cuerpos que se han atrofiado, hasta desaparecer como potencia, hasta perder su capacidad de salirse. La estrategia en la invasión del mundo demiúrgico por los divinos Divya se cumple como el misterio eucarístico, por así decirlo. El dios Divya se divide. Entra aquí como un disco de luz, como un círculo cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna. Y es Votan. Venido de la ciudad de Asgard, edificada en un perenne irse transparente. En alguno de los otros planos más sutiles de la plasmación, en alguno de los cielos anteriores al quinto cualquier cielo podría ser mi cielo, en él. Valaya, donde rigen otras leyes y gobierna otro ayón tiempo. Más, dentro del imperio del demiurgo, siempre en su dominio. Abandonando el plano del espíritu, de la eternidad, los dioses que salieron del huevo precósmico y penetraron hacia el estado de la materia corrompida. En el campo del enemigo, edifican también sus ciudades, sus cuarteles, sus castillos con la misma materia, energía y tiempo que allí van encontrando. En la enorme extensión de las estrellas, en las casas del zodiaco. Es así. Que la Asgard de Leo será distinta de la de Aries y de Piscis, la hiperbórea celeste, a la hiperbórea polar, en Gerda. Aun cuando el modelo, el prototipo de la ciudad de Asgard, de Agartha, de Chambaya, de la ciudad de los Césares, se edifique siempre sobre la nostalgia y el recuerdo de la morada Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Ancestral del rayo verde. La consistencia de la plasmación de la ciudad, al igual que del cuerpo de los divyas, y la materia de que se componga el carro o vehículo del dios, habrá de corresponder a la sustancia y vibración de la energía del mundo que penetren, para hacerse visible, por un instante, al órgano de la percepción de las mentes de los seres que lo habiten. Así habrá de comprenderse la afirmación de que los platillos voladores, los ovnis, son ángeles, entran, se ven por un instante y luego desaparecen. Se han integrado, pero deberán partir rápido para no cristalizar y no perder la capacidad de desintegrarse. El poder de Odil. De Vareno, la ciencia de la implosión, la capacidad de retornar al centro. Que está en ninguna parte. El misterio de la encarnación odínica no es fundamentalmente distinto al de la encarnación del esoterismo crístico, al misterio eucarístico de la misa. Omese, que quiere decir siembra, cosecha. Los granos se dispersan sobre la tierra del demiurgo. Un grano de trigo es exactamente igual a otro, lo es en su esencia, y las espigas, lo son al grano. Los ejércitos se extienden en un plan de ataque prefijado por los guerreros de Asgard, por su jefe supremo, el señor de los ejércitos, Votan, que también es poeta. Su guerra es un relámpago, una blitzkrieg como la del Führer, se gana o se pierde como el rayo. Porque Votan también es el viento, el huracán. Y su caballo es Leitnir, de 8 patas, galopa solo con 4 en este mundo. Las otras son para la eternidad. Cuando el ovni baja aquí, se abren sus puertas y salen los guerreros como un huracán. Cada uno de esos Einherjer es igual a Votan, es él, aunque se llame Baldur, Thor, Siegfried, Tristán o Parcival. Cada uno vivirá una historia arquetípica, que solo en Votan se transustancializa. Y es como la hostia. Que también es redonda como el Vimana, como el ovni, como el carro de guerra. Del Señor de los ejércitos, de luz radiante y que, al dividirse, en cada una de sus partes contiene al Dios entero. En Gerda. La derrota. Los Vanen y los Asen. Midgard es el jardín que habitan los bienaventurados, los Sidas, un poco más afuera, adentro, o antes, en la respiración demiúrgica, en la edad dorada, solar. Quizás en el sol. Allí,
los Wanenter, los divinos Vanen. Son los maestros de disciplina de sus huestes, de sus batallones. En el Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Vanwald, bosque del destierro. Son como los espartanos en Esparta, en el jardín de la disciplina. Pero son los Asenter, los dioses Asen. Quienes, viniendo desde la ciudad de Asgard, han entregado un alma a las formas humanas, que el demiurgo corrompiera, robotizándolas. Son ellos los que se enamoran de las hijas de los hombres. En el Polo Norte, en tiempos cuando el eje de la Tierra, la columna de Gerda Herbio, Ir, estaba derecha, apuntando recto hacia la estrella polar, y no había estaciones sino un clima estable, y las casas del zodiaco no ejercían influencia sobre Gerda, ni sobre los dioses que la visitaban, porque no había precesión de los equinoccios, existió el continente de Hiperbórea, en el lugar donde hoy reinan los hielos de la muerte. Eternamente verde. Greenland, tierra verde, Vanen y Asen lo habitaban. Hemos visto que la estrategia del demiurgo y su guerra pudo iniciarse con una explosión, el famoso Big Bang de la ciencia judía, que divide una totalidad preexistente en un universo invisible, de otra luz. Sobre esa partición el demiurgo sobrepone su plagio y su falsificación, haciendo aparecer los astros de este cosmos, visible a los ojos de la carne, las galaxias y los mundos cada vez más numerosos, porque el demiurgo extiende su plagio a expensas de los universos de la nada, de espíritu, de pura inexistencia, revistiendo de materia al círculo, cuya circunferencia está en todas partes y su centro en ninguna, es así como ha puesto el uniforme del prisionero, en su campo de concentración, a todo lo que esclaviza y corrompe. Las ondas gravitacionales son las cadenas, los grilletes del demiurgo. Y logrará extenderse si se lo permitiéramos. Porque todo es creación. Invención de la voluntad. Representación de la voluntad. En este caso, de la voluntad del demiurgo. Voluntad de poder, de potencia, will zur Macht. A la gravitación debemos oponerle la plasmación. A la explosión, la implosión. La explosión presupone un universo finito, limitado, que se destruye con el agotarse de la energía expansiva y que se repite eternamente, dentro del eterno retorno, en el expirar e inspirar del demiurgo Brahma, del uno, por causa de la inmortalidad de los dioses. Prisioneros, decimos nosotros. La plasmación, por el contrario, está allí. Inmóvil, como plasma y filamentos de plasma, dentro o más allá de los hoyos negros implosivos, de sus campos magnéticos, en un universo necesariamente infinito, sin comienzo ni fin, inexistente, como la nada. Su tiempo es otro, se halla en reserva, muy parecido a la eternidad. Si de alguna manera llegara a expresarse sería en ondas electromagnéticas, que no provienen de su esencia, sino como una reacción al contacto con las ondas Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Gravitacionales causadas por el demiurgo. Y ambas, juntas, en su choque y combate, revestirían la materia, lo que vendría a ser el universo deformado y plagiado, que nos es dado percibir desde aquí. Tampoco la gravitación es producto del demiurgo, sino es como una exudación de los dioses, como un dolor, al ser aprisionados en el cepo de la materia corrompida. La gravitación es el dolor de los dioses. Por eso la ciencia judía desea extenderla a todos los universos. Pero los dioses son un plasma, es decir, se han plasmado aquí, el mismo sol es un plasma. Y el plasma no es un gas, ni un líquido, ni es un sólido, aunque se plasme en ellos y en la forma de los astros y en la humana. Es un cuarto estado de la materia, según se cree. Y habrá un quinto y otros más. El viento solar es un plasma. Saturno Cronos se halla rodeado por anillos de plasma. Ellos lo sacarán un día de su prisión. Cada astro del firmamento es un dios dividido por la explosión demiúrgica y aprisionado. Sirven ahora como esclavos al demiurgo,
en espera de alcanzar el último día del Ragnarök, cuando serán devorados por el gran lobo Fenrir. Pero debajo de cada astro, en su centro intocado, hay un dios que pena y espera su resurrección, su transfiguración, como dentro de cada roca, de cada planta, de cada animal. Lo hemos dicho, si el universo demiúrgico vuelve a recrearse, en un nuevo kalpa, en una nueva expiración de Brahma, en la rueda del eterno retorno, débese a que los dioses han entregado su energía espiritual a ese vampiro oscuro. Mas, el día en que todos los dioses sean liberados y redimidos por el combate de los héroes, el demiurgo desaparecerá para siempre, tocado por su propia destrucción, en el Big Crunch de su propia inspiración mecánica, inevitable, devorado por su hambre, o bien, succionado por la implosión divina, por ese campo magnético, donde su pura ilusión se actualizará. La derrota. Los Vanen y los Asen. He aquí entonces que nos aproximamos al punto culminante y decisivo del drama, que cambiará el acontecer dentro del espacio-tiempo y también en la Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Reserva de la eternidad. Los guerreros divinos, los Siddhas, los Divyas. Que, tras la primera explosión, han dividido voluntariamente sus esferas. Aprovechando la reacción en cadena, esa palanca o punto de apoyo externo, por así decir, han entrado a combatir dentro de los universos del demiurgo, tratando de liberar a los primeros dioses ayones que cayeron prisioneros, algunos él en busca de su ella, algunas ella, en busca de su él. También trataban de despertar a los dioses neutrales, pensando poder destruir, o borrar, la copia que el gran falsificador ha sobrepuesto sobre el plasma, o tela del universo. Todo esto intentaban los Vanen y los Asen desde su ciudad de Asgard, de Agartha, con su capital Chambaya, también llamada Thule, en una hiperbórea polar, materializada solo a medias, en el Polo Norte, en la Edad de Oro, en el Satyayuga, regido por Saturno y Rea. Los divinos habitantes de la hiperbórea polar eran los él y ellas. Desprendidos de él ella y ella él, que no fueron hechos prisioneros. Habitantes con anterioridad de otras hiperbóreas del firmamento, de materias aún más sutiles, a veces en la proximidad misma del sol negro, del rayo verde, o en Venus, la estrella de la mañana. En verdad, permanecían poco aquí, para no perder la capacidad de trasladarse de mundo en mundo, entre distintos planos mentales de existencia. Entraban y salían, valiéndose del órgano odínico, de Urna, de Vareno. Visitaban los astros dioses. Prisioneros, habitados por divinos espíritus, atrapados por el demiurgo, de distinta consistencia y vibración, él y ella, animales, plantas, rocas. Fuego, agua, aire, figuras arquetípicas recurrentes. Estos astros también tuvieron alguna vez otras consistencias más sutiles, porque también ellos fueron el ella y ella él. Liberarlos significaría poder restituirles la capacidad de desintegrarse, sutilizando su materia, recuperando así un cuerpo etérico, astral, mental. Para salir en astral nuevamente. Cosa que los Vanen y los Asen efectuaban a menudo, para retornar al Valhalla, a Asgard. Los Vanen y los Asen, aun cuando bienaventurados, templaban sus armas en el bosque del destierro, en el Vanguard, envueltos en la semipenumbra, o semiluz, de la nostalgia del hogar perdido, de la totalidad primigenia, que, como una música recóndita les llegaba desde más allá de las estrellas. En los inmensos espacios buscaban la otra parte de su totalidad, en las rondas del eterno retorno, a sabiendas que lo lograrían venciendo en la gran guerra. Ellos eran los dioses guerreros, ellas, las sacerdotisas, las Asinen y Vaninen, que custodiaban el fuego en Hiperbórea, las lámparas de luz fría. La nacida quinta en una casa de familia, en Aryanavaiji, la hermandad Arya Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. De Thule, tendría la capacidad de representar la visión del origen, del
huevo órfico y de iniciar en el amor mágico, capaz de resucitar a los héroes, ya caídos. Ellas poseían la fuerza femenina llamada aropa. Contraparte del bundi masculino. Licor dorado del sexo de la sacerdotisa virgen, de la asina, de la vanina. Mezclada a bundi sería capaz de desintegrar la pesada materia de las estrellas prisioneras, de derrotar al demiurgo. Cuando era necesario producir nuevos guerreros para invadir los mundos innumerables del demiurgo, los divyas creaban otros cuerpos por medio de una partenogénesis mental, tal como Zeus diera vida a Atenea sacándola de su cabeza, en su justa edad y vestida de guerrero. Casi todos los astros, en especial aquellos más alejados de la explosión primera, los que no emitían luz propia, eran huecos y poblados en su interior por seres que vivían historias paralelas a los habitantes de la superficie, aunque al revés. Adentro se ganaban los combates que aquí se perdían, se iba hacia el pasado en lugar de hacia el futuro, se giraba en dirección opuesta. En el inmenso imperio del demiurgo, del uno, regido por ayones esclavos, el tiempo no es el mismo, marcha con distinta velocidad. Porque su espacio es más, o es menos espeso, las cadenas de la gravitación pesan diferente. En la hiperbórea polar, los seres no morían, únicamente cambiaban de estado. Y cuando perdieron la capacidad de salirse y de transitar, despojados de Urna, de Vareno, de Odil, cuando Bundi saltó hacia afuera, ya no integrado con Aropa, para procrear el hijo de la carne, los hiperbóreos vivieron todavía 1000 años. Esto era en el Satyayuga. Fue con la derrota de los Asen que la muerte se precipitó como un huracán sobre los inmortales. El pecado racial. La muerte es el horno en que el demiurgo guisa su alimento. La materia se disuelve en la materia, la energía gira, se transforma, y del dolor ascienden los vapores espesos que lo fortalecen, su mayor alegría la extrae del sufrimiento. Mas, la muerte orgánica, provocada por el demiurgo, es también la falsificación y corrupción de un arquetipo extraceleste de la partición del huevo órfico, del eros cosmogónico. Que la iniciación de los héroes reproduce en la muerte mística, mágica, cuando Alario le ha sido dado descubrir el camino de la resurrección, y Botán, crucificado en el árbol Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Yggdrasil, del espanto, ha reencontrado las runas. Pero no nos adelantemos. Estamos aún en Paradesa, la región alta, polar. Junto al monte de la revelación. Asen y Vanen viajaban constantemente a otros astros del firmamento, conformando ellos mismos sus vehículos, sus vimanas, desintegrando y rehaciendo sus formas materiales, sutilizándolas o densificándolas. No se han encontrado osamentas fósiles de aquellas lejanías, pues los huesos no existían ni siquiera en el animal hombre, menos en los ángeles, ambos de consistencia semivaporosa. La gran falla de la fabricación demiúrgica queda de manifiesto en la economía con que se han montado los órganos de la reproducción, confusamente mezclados con los de evacuación de residuos corporales. La misma boca que besa, come. La sangre original de los divyas era ígnea, envuelta en ese color azul que desprende la llama. Así, el color del cuerpo y de la sangre de los hiperbóreos era azul, como el de Krishna y el de Shiva. De este modo se veían aquí. Sus cabelleras eran casi blancas de doradas, como filamentos de seda o de lana. Las guedejas de las Asinen y Vaninen flotaban al viento de los milenios, bajo las encinas de Hiperbórea. La sangre era lo más preciado, era un río de fuego frío, de luz helada, era la vía regia, que aún se preservaba en la conexión de él y ella con la mónada, con lo que aún restaba del huevo primigenio, de él ella y ella él, con aquello que se quedara esperando como al borde de una fuente fons perennis. La sangre era el cordón dorado que mantenía la unión con lo indecible, la nostalgia, la voz, el recuerdo de la eternidad. La sangre era la memoria de la raza de los inmortales, de los dioses.
mientras esa sangre se mantuvo pura. Y he aquí que los Asen mezclaron su sangre. Los viejos textos, el libro de Enoch, nos cuentan de la caída de los ángeles, del enamoramiento de los Nepelim por las hijas de los hombres. Como la mayoría de los documentos han sido expoliados, débese pensar que también aquí existe adulteración. ¿Qué significa hijas de los hombres? ¿Y qué es el hombre? ¿Cómo y cuándo aparece? Sin duda, debe ser también un plagio del demiurgo, jamás una creación, porque el demiurgo es incapaz de crear. ¿De dónde obtiene el original para adulterarlo? Pensemos que ha pasado con él y con ella, una vez salidos del huevo precosmogónico, que la explosión demiúrgica alcanzara. Ni es él ni esa ella tienen realidad ontológica separados de su centro original. Ha sido fácil para el demiurgo aprisionarlos vampíricamente, y producir la involución del mono, de los grandes homínidos, del hombre de Neandertal, de los antropoides, de los animales que son una degenerada corrupción y subdivisión de los Elimanu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Ellas, falsificación y copia. Así, la humanidad sería él y ellas. Corrompidos por el demiurgo, aprisionados, devenidos mortales, he aquí Adán y Eva. Adán, el hombre rojo, hecho a imagen de Lucifer, corrupción de Odín, pero sin la materia incorruptible, de verdadera Vajra roja producto del arrubedo, de la alquimia tántrica, dura como el rubí. Eva, corrupción de Lilith Freya. Son los animales hombres, máquinas robóticas del demiurgo, su alimento. Pero esa mujer humana, hija de los hombres y de la tierra, en algo preserva su primordial belleza, en un cierto magnetismo irresistible, que fuera capaz de enamorar a los ángeles, una sustancia femenina abisal. A causa de la muerte, el demiurgo ha debido dotarla de órganos físicos de la reproducción, que le permiten multiplicar su alimento, y que son capaces de mezclar el placer intenso del orgasmo con el dolor y la sangre de los nacimientos. Así evita el demiurgo que con la muerte su combustible también desaparezca. Con el nacimiento obliga a otros él y ellas a encarnarse, aprisionándolos en sus redes. La energía capaz de crear nuevos cuerpos y dar nuevas vidas, el demiurgo la obtiene de esa sangre ígnea que él y ella también poseían, fuego mágico desprendido del Eros protocosmogónico, potencia que han llamado Kundalini, en sánscrito, y que es uña serpiente de fuego y plumas de fuego, la serpiente del paraíso, de Hiperbórea, una pequeñísima parte de la cual se expresa en la energía sexual. Y una mayor en la fuerza odil, con la que Zeus creara a Atenea, corrompida por el demiurgo, será capaz de dar vida a nuevos cuerpos, como una trampa, para aprisionar en su materia a los él y ellas trashumantes. ¿Qué hizo que los Asen se enamoraran de las hijas de los hombres, cayendo en las redes de la reproducción? La leyenda nos cuenta que Hiperbórea se encontraba separada de los otros continentes de esta tierra por un cordón dorado, de oro y plata. Más allá de esos límites habitaban las hijas de los hombres. Los Asen las vieron un día y no pudieron resistir la tentación de amarlas. Debió ser también el demiurgo quien dotara a los Asen de los órganos de la reproducción física, de que ellos carecían. Significó un pacto con el demiurgo. Cero fue un riesgo aceptado, puesto que conllevaba la muerte y el peligro de la pérdida de la inmortalidad. Riesgo inmenso, pero que ofrecía a cambio algo jamás soñado ni por los más grandes utopistas. Tampoco habría sido difícil para los divinos Asen hacer aparecer en sus cuerpos los órganos de la reproducción física, por medio del poder de Odil. Separados al comienzo de cualquier otra función biológica, hasta su corrupción demiúrgica. El mito nos revela que los divinos no pensaban valerse del sexo de un modo permanente. Zeus, el ciso de los germanos, crea un hijo de la carne, Hefestos Vulcano, que nace feo y deforme. Por ello lo Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Arroja al centro de la tierra y deja de procrear de ese modo.
Hará nacer a Atenea de su cabeza, como ya lo hemos dicho. Hace casi 40 años, así relataba en Ni por mar ni por tierra la caída del divino Asen viéndola reposar sobre el primer monte sobreviviente, el monte Casuati, donde 5 hombres se salvaron del diluvio, descubre reflejos de cielo. Dentro de esa forma está también su mundo, pero más duro, más espeso, más lleno de dolor. Y el ángel cae. ¡Qué gran caída hubo en el universo! Parece como que la Tierra es una escoria, que nuestro mundo lo es. Caída, primero, involución. El ángel se enamora del hombre. El pecado fue la unión de los dioses con el animal hombre. Hace 40 años la misma concepción, casi idénticas palabras. Venía yo de vuelta de la Antártica, donde el hitlerismo esotérico me había sido revelado por el Abatra. El demiurgo nada crea. ¿De dónde ha sacado, entonces, la capacidad de hacer aparecer seres nuevos por inseminación? Pues, procreación artificial es la que el demiurgo logra por medio del sexo de los humanos. Copia también. Plagio y corrupción de la partenogénesis de los dioses. Al demiurgo pertenece solo la explosión, la división, como revertimiento de la implosión, del ensimismamiento divino. Partición, destrucción de la totalidad. Lo hemos dicho, también su explosión ha venido a servir de palanca o trampolín a los dioses para salir por la herida o ventana abierta en el huevo primigenio, en busca de una cantidad que por allí se escapara. Pero el huevo no se ha roto, únicamente ha adelgazado sus paredes como para permitir filtrarse, salir, a él y ella. Y, luego, a los él y las ella. Esa aparente herida abierta, ya no cicatrizará jamás, aun cuando el huevo siga existiendo como mónada, como purusa, como morada ancestral. Así. También, de este prototipo se plagia la procreación física demiúrgica. Del ovario, a través de sus paredes adelgazadas, escapa un óvulo que será alcanzado por la explosión seminal, se ha filtrado una célula, que es ya predestinada a aprisionar a un él o a una ella en la tierra. ¿Qué es el semen? Es la sangre de los divinos succionada por el demiurgo y convertida en sustancia espesa de luz blanca con la ayuda de un ayón prisionero, de Suria, el sol de oro. El semen es la runa odal transustanciada, el fuego azul empalidecido, es el robo del Graal, el aniquilamiento de Kundalini, el debilitamiento y muerte de la serpiente del paraíso, de la serpiente de Quetzalcóatl. El semen es el poder de los dioses arrojado a una sentina. Otra forma en que el demiurgo bebe la sangre de los dioses, destruyendo su poder y su voluntad creadora. Por ello, la iniciación tántrica de la India Arya prohíbe la eyaculación del semen a sus adeptos, Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Como una pérdida del oro alquímico, del aurum potabile. Tan grande habrá sido la conmoción producida por la caída de los Asen de Asgard, de Paradesa, de Hiperbórea, que los Vanen no pueden resistirlo y desean castigar a los infractores de la sagrada ley racial de los divinos. Todos los textos sobrevivientes del más lejano pasado nos cuentan de una guerra inmensa acaecida en los cielos del quinto hacia abajo. El ángel Gabriel lucha contra Lucifer, que en verdad es Miguel, patrono de los germanos. Y Lucifer es exiliado en el Polo Norte, donde cae de cabeza, con los brazos abiertos y extendidos, como la runa Ir, de la muerte mística. La simbología de esta historia cósmica y sacra deberá ser siempre revisada por el hitlerismo esotérico, pues ha sido adulterada por el judeocristianismo. Por esa ley de solidaridad, o sincronismo, la catástrofe interior de la raza de los inmortales será seguida por otra exterior en la naturaleza y en el cosmos. Entonces se produce la desviación del eje de la Tierra y el salto de los polos, de modo que el polo norte pasará a ser el polo sur, en la Antártica es allí donde se encuentra Lucifer ahora, helándose el continente de Hiperbórea y dejando en ambos extremos cerradas las entradas a la Tierra hueca, las que antes se hallaban permanentemente abiertas, uniendo
El interior al exterior, por una escala o rayo de luz dentro y fuera. Eran meras palabras. La escala de luz era la runa Sieg. Ahora esas entradas solo se abrirán en las estaciones del verano, o en el equinoccio de primavera, conjuntamente con la ventana del ozono, en el polo sur y en el polo norte. Desaparecido la hiperbórea polar, cubierta por los hielos. Gerda queda prisionera de la ronda de las constelaciones del zodíaco, por la ley de la gravedad y por la precesión de los equinoccios, que a su vez producirá la traslación de los continentes, por la desviación del eje, que es causa de ese balance de la esfera. Saturno habrá sido transmutado, mediante una falsa copia del demiurgo, en Satán, desapareciendo el Satyayuga, o Edad Dorada. El tiempo Cronos devora a sus propios hijos y, al final, se lo traga todo. Como el lobo Fenrir. Los Vanen no pueden resistir tanta desgracia, entran en la tierra interior. Por la puerta herida del polo, se trasladan a ese mundo astral, al alma, a aquello que aún resta de materia más sutil en este planeta, para instalar allí sus ciudades de Agartha y Chambaya. También la ciudad de los Césares. De la leyenda del sur, a la que solo se llega en el Caleuche, con el hombre que vendrá. La catástrofe cósmica y planetaria se produce cuando una parte importante de Manu, por el hombre que vendrá. Miguel Serrano. Los divinos, profundamente distraídos en su amor con las mujeres de la tierra, ha dejado de luchar por la regeneración de la materia, perdiendo poco a poco la potencia odínica, y por causa de la impureza depositada en su sangre con la mezcla con el animal hombre. Así pierden la capacidad de desintegrarse, no pudiendo pasar con sus cuerpos a otros planos menos densos del universo y a otra dirección del tiempo. Llegarán a olvidarse de su origen divino, sin recordar que fueron una vez dioses. Se pensarán iguales a los mortales. Han perdido la posibilidad de restablecer el contacto con los divyas o siddhas de Agartha y Chambaya. Ya no podrán entrar a la tierra hueca, ni oirán la voz en la memoria de la sangre, por las impurezas de la mezcla con el Sudra. Se habrán olvidado de Asgard, del paraíso de los Aseni, de sus antepasados inmortales. Serán así los verdaderos expulsados del paraíso, de Paradesa, de la hiperbórea polar. La Tierra gira ahora en dirección contrapuesta, destrógiramente. Por ello, los seres del Éxodo llevarán como emblema la esvástica destrógira, guiados por un guerrero de nombre Rama, en la era del carnero. La Tierra ha entrado en el círculo de las estaciones, el clima estable ha dado paso al clima cíclico. Los que algún día pretendan regresar a Paradesa deberán hacerlo con la esvástica levógira, girando hacia atrás, hacia el origen polar. El guía será Botán Lucifer. Lucifer, la estrella de la mañana. Los gigantes. Lucifer es la luz más bella. Los cátaros lo llamaban Lucibel. Solo una parte de él ha caído de cabeza en el polo norte, quedando allí encadenado. Lo más esencial, lo mejor de sí permanece en la estrella de la mañana, también llamada Venus y Frigga. Es Baldur, es Botán, es Quetzalcóatl, es Baphomet.